Hola, ¿qué tal? Bueno, usted. Ah, estoy acá. Calculo que aquí esto va a terminar como a las 6:20. Hola, vamos a dar inicio a la primera mesa de cuento de Gris. Va a ser moderada por Cristóbal Greco. Él es alumno de la Universidad, fue egresado de Literatura Creativa. El año pasado publicó Los Juegos de mi mamá por la editorial Puedas y Estando, por si a alguien le interesa. Ahí está. ¿Nos falta alguien? Sí. Hola, gracias por invitarme a conversar acá. Tenemos hoy 3 cuentos, y los 3 son inéditos, de personas muy diversas y la idea es que vamos a leerlos y vamos a conversar un poco sobre las decisiones que tomó cada cuentista en su obra. Y la idea, bueno, en realidad somos 2 de 3, así que vamos a hacer lo que podamos y a ver si llega el tercero. Acá me dieron unas hojitas para hacer una presentación de cada uno, pero yo creo que las vamos a saltar, ¿o no? Yo que me esmeré. Pero en todo caso, tenemos de las 2 personas que tenemos acá, tenemos a Maritza Requena, que es licenciada y magíster en literatura de la Universidad de Chile, y eso, lo importante. Richard Sandón nació en 1999 bajo el signo solar de Escorpio. Muy importante. Estudió en la Penitenciaría Instituto Nacional y actualmente es estudiante de literatura creativa en la Universidad de Portales. Primer año, ¿no? Sí. Sí. Y después tenemos a nuestro querido Carlos Crisóstomo, que nació en 1991 y es licenciado en literatura por la Universidad de Portales. Y eso. Si alguien tiene preguntas sobre las personalidades, pueden hacerlas. Y partamos con la lectura. ¿Quién quiere partir? Dale, Richard, tírate a la piscina. ¿Por qué yo? Bueno, mi cuento. Están proyectando. ¿No lo están proyectando? ¿Y lo vamos a poner? Bueno, mi cuento se llama Tríada en víspera de Dios. Y dice así. He vivido desde siempre. Probablemente me hayas visto alguna vez. Estoy en todo. Yo soy tú cuando naces y tú eres yo, pero a medida que crecemos nos vamos separando y ya no podemos ser uno, ni esos otros que tras el muro esperan que lleguemos, porque nuestro revés les dijo que algún día estaríamos allí, les prometió que llegaríamos triunfantes a curarles las almas. Dios, consuela nuestros dorsos, que los hemos defraudado. Mediodía, el laberinto abre sus fauces, la grieta en la pared se esparce por el suelo, se abre, converge en el corazón como una flecha y lo hace trizas. Ahora el día es una bestia que irradia una melena. Ruge la luz desde el fondo del estanque y de la puerta. Mediodía, instantes desgarrado por el hambre. La soledad inquieta en su santuario espera lo que no viene, pero viene lo que no espera. Venimos nosotros de salvarla de su esperanza en vano. Este que aquí se planta y crece es verbo divino. Vino de lejos, exhortado por el mismo llamado del Padre que escucharon los otros, sus rivales, y ganado el juego de las dianas debe ahora jugarse la vida. Su vida por otras vidas, todas las vidas. Él es un valiente, se llama Teseo, y sus ojos tienen el color de la madera oxidada, la forma de la almendra sin su cáscara de roble. Esta, que a su lado llora, tiene el ovillo sagrado, y le da la punta, le da el despunte de la punta, le da la rabia y le da la ira de quien está próximo a morir por mera culpa de la madre. Oh, eso se dice, porque su padre vino del agua y el agua nada hace y a nada teme. Sin embargo, un tenue resplandor, un relámpago de remotísima tormenta se coló por sus endechas y obró mal, un poquito mal. Ahora es malo para siempre. ¿Tú no temes, Axto?, preguntó un día a la madre cerca del mar, a lo invisible, pero nada respondió, así que se hizo la valiente y amó a Axto como a nadie. Padre no pudo perdonarla. Entonces cada mañana se hizo un poco diferente. ¿Acaso el sol se hiciera tras cada comida menos aledaño, un poco más amargo el vino? Madre se puso una bata blanca, de enferma, para disimular que crecía y amaba al viento.
Pero Axto sí temía. Tenía tanto miedo como plegarias caben en el cuenco de un dios. Tenía de animal el alma y de toro el cuerpo, el mugido sacro y fuerte. Podía derrocar a cualquiera con tan solo un grito. Por eso Padre le temía, porque Padre tenía el trono y las palabras violetas, y Axto, sin hacer más que lo propio, lo amenazaba. Padre, todos te amaban y lo olvidaste, por mirar un punto fijo de la historia, como las estatuas. ¿Dónde estaba tu cincel? Padre, no había nada que perder y aún así perdiste. Detrás de la noche, en las espaldas del miedo está tu nombre. Algo a tu nombre se desarma y sangra sus paredes. Sus grietas miran hacia adelante. Las arañas destejen el mito de Aracné. Eco dice lo que no se dice. Eco, eco, eco. Ahora Axto no está. Ha abandonado nuestra pobre ciudad por agua. Un mediodía, sol cabeza abajo y una nube la neblina. El sol sobre nuestras bocas con la boca abajo iluminaba la colina. Axto nos había dejado al hijo. Madre casi muere durante el parto, solo casi. Por eso se hizo la luz en nuestra tierra y celebramos el grano y la cosecha. Padre lo negó, pero lloraba desconsoladamente. A lágrima viva dio 40 vueltas al palacio. Hijo no era como padre, en lo absoluto. Su cabeza era salvaje y melancólica, su cuerpo magro y estirado, con un leve parecido al mar como agua adelgazada. Tenía el mugido tan débil que inspiraba lástima. Padre no lo pudo mirar a la cara más que un segundo, una sola vez. Sintió que las astas se le metían por los ojos y le llegaban hasta el pecho, y luego en su cuello desgarbado se incrustaban como un fruto en veda. Padre, esta manzana es tu discordia, le dijo la llorona del ovillo, Ariadna, quien tejía durante el día la historia de un magnífico navegante que por Moira se extraviaba en cualquier isla y destejía por las noches todo lo recorrido por el loco de la red de mariposas, porque sentía la cintura un apretón de manos que le eran extremo familiar. Ha regresado, decía. No había nadie, pero había regresado quien tanto esperaba, y se quedaba con ella toda la noche y después se iba, según ella, para hilar nuevas hazañas. Por su lado, hijo fue puesto en un laberinto de muros gruesos. No sabía por qué padre lo odiaba tanto. Nadie lo sabía en realidad. Lo puso ahí, lo abandonó ahí como si su sola herencia fuera la soledad. Un mediodía, instante desarmado por la sangre. Padre lo habituó a una dieta de ciervos, venados y hombres. Porque parecía una bestia, entonces era una bestia. La bestia come carne y carne le daremos, dijo. Por eso los sacrificios entraron en fila para perderse por siempre en el laberinto. Todos creían que hijo se pondría furioso si nadie se inmolaba en su cátedra de piedra rota y azul. Pero hijo estaba solo y tenía hambre y tenía cuerpos por comida. Tal era tu voluntad, Padre. Entonces con Padre e Hijo en la tierra solo faltaba el Espíritu Santo. Padre, tú llamaste hace siempre con la boca llena de comida y sables, que la salvación, que mi mano y el laberinto, para que nadie más muriera por el pecado de madre, para que tu trono siguiera sostenido por la misma forma pura y terrestre. Y tu mirada se erigió sobre la amplitud del miedo a cada día, tan diferentes entre sí, a las sombras que se cuelan bajo la cama para darnos un susto a medianoche. Es él el Minotauro, oh, se ha escapado. Medianoche, instante ajado por los pianos del Olimpo y del Edén. Hijo adentro jugaba a entrar de espaldas al castillo y a tu vida, Padre. Entonces llegó Teseo con una mano en el pecho y la otra portando una daga. Padre, tú lo pusiste con los otros en el peligroso juego de las distancias y el arco. Y Teseo me llegó al corazón como una grieta, como una flor que se abre para que venga la abeja y ahí el polen, sea la primavera. Y la que lloraba con el ovillo ahora está junto a él en el umbral. Le da la punta, le da el despunte de la punta y le besa los labios de hibisco. Traga su flor y hierba entera. Algo se teje entre sus manos. Teseo entra en el laberinto con la punta del ovillo en la boca, lo mismo que una rama con la que anunciar la paz al contrincante. Se sumerge tocando las paredes. A veces mete los dedos por las grietas, uno primero, luego dos, espera el bramido, pero solo un silencio fantasma le recorre la cabeza. Sigue avanzando, el ovillo no acaba nunca. De pronto, ante él se pone un ser abocado, con el rostro triste y animal y el cuerpo en lis cabizbaja. He venido a librarte del hambre, pequeño mito. Teseo espera el bramido, pero hijo no dice nada. Así que Teseo, con la lengua en llamas, levanta el arma y le corta el cuello. Entonces él también cae, y Creta pierde al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Toca a ti? Ahora hay más edificios.
Cuando un tenue sol de agosto ya se ocultaba tras los amontonados edificios del centro de Santiago, Paulina y Raúl culminaban una de sus tantas citas secretas. Paulina había prendido recién un cigarro y Raúl acababa de encender su celular mientras se vestía. La vista poniente hacía del dormitorio una habitación calurosa incluso en invierno. Era la temperatura ideal para hacer el amor sin tener que taparse bajo las sábanas. «Hija, encuentre un amor bueno», le había dicho su mamá el año nuevo recién pasado. Pero ¿qué sabía su mamá de amores buenos si no había conocido otro hombre además de su papá? O al menos era la versión que ella conocía. Quizás no fuera verdad que su primer orgasmo lo había tenido durante la luna de miel en Bariloche a principios de los 80. Junto con los tradicionales deseos de felicidad y prosperidad, Paulina había tenido que hacerse cargo del reproche encubierto de su madre. «Sí, mamá, este no es como los otros». «¿Es artista?», interrogó alarmada. «No, mamá, es ingeniero. Te digo que esta vez es distinto». Era distinto, tenía que ser distinto. «Bueno, hija, usted sabrá qué es lo mejor». El tono de la última frase sonaba al de cualquier madre sin más alternativa que simplemente aceptar, con resignación, que a los hijos se les da la vida no para que sean exitosos, ni para que sean felices, sino para que cometan errores. No había una frase que Paulina detestara más que aquella que le había dicho su mamá y con la que la obligaba a asumir responsabilidades. Entre amar y no amar era mejor lo primero, o al menos en eso creía Paulina. Desde que conoció a Raúl, el barrio de Paulina se había transformado a tal punto que los cités ya convivían con los encumbrados departamentos de las grandes constructoras. Si bien todavía se podía encontrar en cada esquina un pequeño almacén que tenía de todo y a toda hora, las estrechas calles al sur de la Alameda se llenaban cada vez más de supermercados, cadenas de panaderías y locales de comida rápida con despacho a domicilio. Todavía era posible ver, un viernes o un sábado en la noche, a los jóvenes haciendo fila fuera de la botillería. Sin embargo, la mayoría de los clientes no eran chilenos, sino colombianos, peruanos, venezolanos y centroamericanos. De un día para otro, donde por años había estado una tradicional casona, era usual que Paulina se encontrara con un sitio baldío cercado. Luego llegaban las ruidosas máquinas. Por meses trabajaban extrayendo la tierra hasta dejar un inmenso y profundo hueco. Entonces aparecía un camión que se llevaba la tierra y se instalaba una imponente grúa de construcción visible desde cualquiera de las ventanas del centro, incluida la ventana de Paulina. Desde que se ubicaba la grúa hasta que se terminaba de construir un edificio, podían pasar de 10 a 12 meses. Podría decirse que son los detalles y no los grandes acontecimientos los que marcan el cambio de una relación. Tras vestirse, Raúl se asomó por la ventana. «Ahora hay más edificios», expresó con cierta ingenuidad. Lo había dicho al azar, pero efectivamente en el tiempo que llevaban juntos, ya habían terminado de construir 3 edificios en las calles aledañas y un cuarto estaba asomándose por sobre las techumbres de las pocas casas viejas que quedaban cerca del Parque Almagro. Paulina apagó su cigarro justo antes de que Raúl le anunciara que tenía que irse. Solía decirles a sus amigas que el compromiso no era para ella, que una relación casual era de lo más cómodo, porque con tanto trabajo no tenía tiempo para otra persona que no fuera ella misma, que el amor no tiene por qué ser posesivo y que la exclusividad no era más que una expresión de egoísmo, que en el amor cada uno pone sus propias reglas. Incluso cuando iba al karaoke se anotaba para cantar Yo no te pido la luna de Daniela Romo, como para autoconvencerse de lo estupendo que lo pasaba con su Raúl sin necesidad de ser la oficial. Sin embargo, cuando las luces del karaoke se apagaban y lograba salir de la nostalgia ochentera, Paulina se sentía tan tonta viviendo del autoengaño y la autocompasión como esos personajes librescos que mezclan su realidad con la ficción, igual de ridícula que Madame Bovary o el caballero Don Quijote, víctimas de su profusa imaginación. Raúl se sentó en la cama, acarició su rodilla,
La miró tiernamente y se acercó para besarla. Paulina agachó la cabeza. Quería llorar. Quería decirle que se quedara, que no aguantaba más no poder pasar un fin de semana juntos, yendo al cine o caminando por el Cerro San Cristóbal. Pero se le atoraron las palabras en la garganta. Seguramente le daba vergüenza parecer una mujer débil. «Te quiero», dijo él. «Ahora tengo que irme». Me llamó la Caro. Está preocupada porque la Ámbar no ha comido y no para de llorar. Y ella está sola en la casa. Quizás le pasó algo, o está mayorcita, no sé. Entonces tengo que ir a verlas. Su tono de voz demostraba verdadera preocupación y amor hacia su hija. ¿Cómo no creerle si Paulina había visto lo entusiasmado que estaba cuando supo que iba a ser papá? ¿Y la Caro? ¿Qué sentía él realmente por su esposa? ¿Era tan diferente a Paulina o simplemente era la excusa que ella se inventaba para justificar que él necesitara estar con las dos? Un matrimonio de a tres, a lo Vicky Cristina Barcelona, podía resultar en su mente, pero en su piel, en sus huesos y en su sangre sentía una inmensa tristeza que la recorría a diario, porque el amor hacia Raúl se había vuelto más grande que el amor hacia sí misma. Todavía desnuda, se levantó y dejó a Raúl en la puerta. Lo abrazó largo rato para que el recuerdo de su olor se le quedara hasta la próxima vez que se encontraran. Mientras ordenaba su ropa y se recogía el pelo, se prometió a sí misma que este sí que había sido el último edificio que Raúl miraba construirse desde su ventana. Bien, tenemos dos cuentos bastante distintos en muchos aspectos. La idea es que ustedes pueden preguntar las dudas que tengan. Somos dos, así que tenemos dos lectores, así que vamos a repartir el tiempo, le va a tocar más a cada uno. Yo te tenía una primera pregunta, Richard, ya que leíste primero, que es, ¿qué fue lo que te llevó o qué te inspiró a volver a tocar la historia que está en la casa de Asterión y en el fondo tomarla desde otra perspectiva? ¿Qué fue lo que sentiste? Supongo que fue a partir de ese cuento que escribiste o fue a partir de otra lectura o de otra idea. O sea, fue un poco a partir de dos, porque también está Los Reyes de Cortázar, que trata más o menos del mismo tema. Pero Cortázar lo hace en una prosa poética, mientras Borges lo hace de una manera más Borges. En realidad, el primer cuento que había pensado no era este. Cuando me enteré de que estaba esta convocatoria, lo primero que hice fue pensar en hacer un cuento sobre Ofelia, porque me gusta mucho su personaje, como en prosa poetizar lo que ella vivió. Pero después me di cuenta de que estaba un poco incorregible lo que llevaba, y como no me llegaba la creatividad para inventar una trama, decidí hacer una reescritura del mito del Minotauro, que también me gusta bastante. Y te pregunto por el narrador de tu cuento. Porque al principio tienes una sección que está en primera, que está en cursiva, y luego tienes un narrador que habla como si fuera... Porque hay en el fondo una analogía entre el mito que estás contando y el cristianismo, digamos. Sí. Y entonces yo me pregunto, porque tu narrador habla como si fuera un fiel de una religión, de la religión del Minotauro, o de la religión. Me preguntaba como dónde salió este narrador y digamos a quién representa para ti. O sea, yo tengo como la costumbre siempre de ser como muy impreciso con eso, entonces empecé a mezclar. No hay un narrador fijo, sino que, por ejemplo, cuando dice vivido desde siempre, se supone que ahí está hablando Dios, pero después empieza a cambiar como al devoto, después parece que hablara una hermana de Asterión, porque dice esto le habla al padre, que sería el mismo padre, Minos. Claro. En realidad el propósito era un poco dejarlo como quién es, además que pareciera que la persona que narra está enamorada de Teseo, sobre todo cuando dice que frente a él o a ella, Teseo y Ariadne se están tomando las manos y algo se teje, y dice que Teseo le llegó a este narrador al corazón. Y tiene en común con el de Borges el hecho de que el Minotauro no hace nada en el momento de... ¿Eso es parte del mito o es
o es que tú o estás tomando esa misma idea o... No, en ese caso sí estoy tomando un poco la idea de Borges de cuando dice que va a llegar un redentor. De hecho lo digo porque cuando dice que al revés le dijo que algún día estaríamos allí, claro, que le prometieron que iba a venir alguien a... Que es como su destino que pase Sí. eso. Mm. Y él lo sabe. Sí, Claro. También se condice con la idea de una religión, sí. de que hay un destino que se tiene que cumplir. Lo que pasa es que cuando no andaba con ideas, se me ocurrió reescribir el Minotauro, también leí otro poema, cuyo último verso lo puse por un tiempo de epígrafe, pero después se lo borré porque encontré que el texto ya era denso y con epígrafe quedaba más ripioso. Que era, los dos versos eran: pero dime, Señor, mi cara te dibuja. Y más o menos como que desde ese verso parte este mito. Porque hay una... La idea era que cuando Teseo matara al Minotauro, por casi capricho de Minos, murieran los tres. Por eso se llama Tríada en Víspera de Dios. Bueno. Maritza, te iba a preguntar primero por el tema de la construcción, porque es una imagen que he visto, por ejemplo, me acordé de la novela que salió el año pasado que se llama, ¿cómo se llama? Años de fascinación, no sé si la viste, que también está también está ocupado el tema de la construcción y los bulldozers y la destrucción y la reconstrucción como una imagen que aparece también en tu cuento y que yo me pregunto como qué representa para ti, porque yo creo que a nuestra generación le ha tocado mucho eso, como ver a los barrios cambiar radicalmente. Me preguntaba como de dónde salió esa idea y qué te dice. Bueno, yo vivo por acá en el centro, entonces efectivamente, como tú dices, es una imagen que se repite. El hecho de que uno pasa por un lugar y viste una casa y al par de semanas viste un edificio o al par de meses viste un edificio. Pero para mí principalmente representa como primero el paso del tiempo y luego también como el cambio podría ser como generacional o el cambio de la forma de relacionarse entre las personas, que finalmente es como la metáfora que termina significando en el cuento, como al momento en que se van construyendo edificios y destruyendo casas, también las relaciones humanas se van transformando, se van construyendo o se van destruyendo. Eso es como principalmente en esta historia. Y la novela que me mencionas no la he leído, pero me parecería interesante como poder revisar esa imagen. Sí. O sea, lo daba como dato de algo que aparece con cierta recurrencia, porque Sí. hay algo como bastante tumultuoso en el hecho de la manera en que uno ve cambiar la ciudad. No es como que se construya un nuevo piso o la gente expanda un espacio o se haga una nueva plaza pública, sino que siempre que se bota lo antiguo y se construye con mucho ruido y con mucha fanfarria lo nuevo, que es más o menos uniforme, por decirlo así. Sí, y además que no hay tampoco una regulación clara. O sea, recién ahora el plan regulador de Santiago cambió, pero Ñuñoa está plagado también de edificios gigantes que no respetan tampoco no conviven armónicamente con los otros lugares, ni tampoco el espacio está destinado a recibir a tanta gente. Entonces muchas veces las calles se colapsan y pienso que la vida de las personas también en ese sentido va sufriendo como mayor impersonalidad, porque está lleno de gente, entonces no se da esa relación uno a uno que se daba en el barrio chico, Claro. con las casas pequeñas. Sí. Y me preguntaba también por el tema, o sea, me llama a mí la atención esta historia porque yo creo que es algo que quizás uno ve que hartos amigos, no sé, que tienen relaciones y que tratan de que estas relaciones sean, no sé, abiertas o relaciones indefinidas y después se producen ahí complicaciones, no sé. ¿De eso fue una observación o de dónde se te ocurrió? Como... Mira, son sí observaciones de historias cercanas o de la vida personal, pero creo que principalmente la pega de escritor es observar y observarse, como que finalmente uno termina siendo el primer objeto de estudio y luego uno va como
sumándole experiencias ajenas o lo que ha observado de otras personas o a veces luego el mismo cuento te va guiando hacia cómo concluyen las cosas. ¿Cómo es en general? Y esta va para los dos en realidad, porque ¿cómo trabajan en general el tema estilístico? ¿Son muy puntillosos, revisan mucho, hacen varias pasadas o se sueltan una vez y corrigen una vez? ¿Cómo manejan eso? O sea, yo personalmente puedo estar años corrigiendo un cuento y me estresa un poco porque siento que no termino nunca, que es como una tarea infinita y que le encantaría a Borges, pero es un poco agobiante esa presión como de no, esta palabra se podría cambiar, esta puntuación no va, se podría decir de otra forma. O que no se repitan los sonidos, como el IA, el ABA, el no sé qué. Exacto, cuando uno lo lee en voz alta te das cuenta también de esos detalles. Y no sé, como que siento que siempre quedan como huecos de cosas que uno podría ir completando y llenando eternamente. Entonces ya cuando uno decide dejar así un relato, es como un acto de fe nomás, ya está, no lo miro más. Sí. No sé, en tu caso. Yo creo que el tratamiento que le dé algo depende un poco de lo que quiera lograr. Por ejemplo, en este caso hice una prosa poética y lo que me pareció como más, lo que quería lograr un poco con el tratamiento estético era que hablara y no se entendiera, sino que se entendiera a partir de pequeñas cosas, con pequeños indicios, y todo lo demás fuera mucho más retórico. Y claro, o sea, yo escribo como una línea y me quedo 15 minutos tratando de arreglarla. Ah, ya, y vais de línea en línea. Sí, aparte como que escribo a veces un poco más de corrido, pero de todas formas vuelvo al principio y lo leo todo de corrido para ver cómo va el ritmo, cómo suena, si se mantiene el registro o no. ¿Y lees en voz alta cuando escribes? Sí. ¿Y tú? Poco. Sí, no mucho, no tiendo a leer mucho en voz alta. A veces es útil o grabarse, como grabarse diciendo el texto y después escucharlo. ¿Alguien tiene una pregunta para nuestros dos valientes autores? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ambos por leer sus trabajos. Si bien la convocatoria fue como cuentos temática libre, podríamos vincular un poco el marco en el que estamos, o sea, son las jornadas donosianas, y quería preguntarles en general a ambos cómo desde su trabajo escritural, digamos, lidian, o no, digamos, con la tradición, o qué modo ustedes reconocen a partir de su escritura una tradición, como cuáles son sus referentes, si Donoso es, o no, quizás, uno de sus referentes, y cómo trabajan en ese sentido, porque reconozcamos que ningún escritor es una isla, digamos, todo es una amalgama de lecturas, de referentes, que van dialogando. ¿Cómo dialogar con Donoso, en definitiva? No sé, ¿qué pueden decir sobre esto? O no dialogar con él, también es una opción válida, digamos. O sea, no, Donoso, O quizás más que Donoso, como la tradición en general, más que Donoso en concreto. o sea, no, Donoso para mí no es referente. No existe, decís tú. Donoso para mí no existe. Eso voy a decir. Es muy válido. Por favor, Cristóbal, modérate. Bueno, yo como que leo mucha literatura surrealista, como que esa es mi mayor referente, esto como de lo maravilloso, de lo onírico, porque en realidad con el cuento es muy poco lo tangible, o sea, con suerte un muro y ese muro como que ya no existe. No sé qué más podría decir. Bueno, en mi caso particular, me declaro fans de Donoso, me gusta mucho. Creo que fue como de los autores que me motivó como a seguir leyendo y finalmente a estudiar literatura. Pero no siento que en mi escritura incida esa lectura en particular. Sí, me gusta mucho la generación del 50 y bueno, la influencia de Faulkner, Rulfo, y que
esa mezcla también confusa de voces narrativas me atrae mucho, me gusta esa forma de escritura. En este cuento en particular no está presente, pero sí son como temas con los que uno se raya y le da, y le da, y le da, y son cosas, gustos personales que de repente a los demás como que te dicen, pero ¿por qué escribís tan enredado? Y nada, es como que a uno le gusta escribir, ¿no? De esa forma. Ahora no pretendería escribir como Donoso también, pero sí me gusta esa línea, digamos, de narrativa. Es rara igual la manera en que funcionan las influencias, siento yo. Como que la gente siempre asume que los escritores leen lo más o menos parecido a lo que escriben, cuando en realidad pasa al contrario, así como que hay veces que uno se sorprende mucho de los gustos de una persona que escribe, pues una persona que escribe muy llana, muy cotidiana y lee puros escritores o súper intelectuales o surrealistas, como decís tú, o que lee de todo. La mayoría de la gente lee de todo, muchas cosas por lo menos. No es como que esté confinada solamente a un estilo o lo que sea, creo yo. O a lo mejor cree que lo está por un tiempo y después cambia. O sea, ¿hay más preguntas? Ahí, por favor. Tenía una pregunta para Maritza, que en la historia lo encontré muy interesante, que la relación empieza a ser descrita como muy moderna, yo me imaginaba como dos universitarios, algo muy como el amor libre, que realmente, pero después cómo se transforma y el personaje del hombre realmente, en mi cabeza menos lo veo mayor, tiene un hijo, una familia, se vuelve un poco como, no sé si una relación como más tradicional o algo que tal vez va más como, porque lo que yo entiendo como que está casado y que entonces era bien interesante esa fusión de cómo tener una relación que se veía como abierta y que es descrita de esa forma, pero que después llega a ser como realmente una infidelidad que realmente va en contra, que no sé cuál fue como la idea de llegar a ese proceso, como conectar dos relaciones que pueden ser definidas tan diferentemente, pero que al final una se morfea en la otra, como el propósito de eso. Claro, lo que pasa con los personajes del cuento es que están en veredas distintas. O sea, el personaje masculino se muestra de una manera bastante cómoda con su situación, mientras que el femenino es el que empieza a cuestionarse qué era lo que realmente quería en un principio y si eso le acomoda después de tanto tiempo, le sigue acomodando lo mismo. Y yo creo que refleja un poco lo que le podría pasar a cualquier persona, en el sentido de que uno muchas veces se impone pensamientos como liberales en torno a las relaciones amorosas o a la sexualidad, y de repente te encuentras como buscando la monogamia o la estabilidad emocional, y porque también uno, no sé, va creciendo y te vas transformando como sujeto. Yo creo que lo que se muestra en el cuento es como este personaje femenino le chocan como sus ideas sobre lo que es ser pareja y lo que realmente le está pasando, como que se niega a sus sentimientos, que también siento que eso es como bonito reflejar de la sensibilidad femenina, que muchas veces nos hacemos trampa, tratamos de racionalizar nuestras emociones y adoptamos discursos que de repente ya no nos acomodan. ¿Te fijas? Yo tengo una pregunta que va para los dos y no sé si la recuerden, pero ¿cuál fue la primera frase que escribieron de su cuento? O la primera imagen, no sé, lo primero. El mío fue Mediodía, el laberinto abre sus fauces. Eso está, que va como después del prólogo. Sí, en mi caso fue como la imagen de esta mamá que le dice, que le desea a su hija en el año nuevo que encuentre un amor bueno. Como que de ahí partió. Sí. Gracias. Y llegó nuestro hijo pródigo, nuestro Carlos Crisóstomo. ¿Vaya a leer? Adelante, por favor. Adelante.
Hola, perdón a todos por la hora. Estaba en el trabajo y me soltaron recién. Entonces vamos Memorándum Zumpal. Tiene un epígrafe de Bárbara Delano. Dice: todo lo que se pierde va a dar al mar, metiendo en la orilla para oír a mis hermanos muertos. Se deslizaban como dardos atravesando el agua, con movimientos ondulatorios rápidos que dejaban burbujas que podías considerar cotillón, mija, challe que tiran en Año Nuevo. Era una fiesta. Le daban la bienvenida a la mujer que se unía a su familia, que iba a morar al mar como ellos. Otra vida, no por eso triste, nada que ver, pura alegría, pues se reencontraría con algunas caras que ya había olvidado y que pudo reconocer después de habituar sus ojos a la liquidez del paisaje. Mujeres como ella, mija, que tuvieron un final y ahora tienen de nuevo un principio, con una cola de pescadito, ya que todo es circular, mijita linda. ¿Podrían las mujeres y las sirenas coger la punta de sus colas con las dos manos y girar hasta enseñarle a la nueva que todo se cierra y se abre y todo se devuelve? Así como llegaste a las aguas, puedes volver a la tierra y quemar todo con tu pelo rojo, que es una antorcha que anuncia que aquí estás y que nunca te fuiste. Solo cambiaste de forma, mutaste, te hiciste más dura y valiente, y tienes aletas como propulsores para emerger llenita de dignidad, como una guerrera todavía visible, eternamente presente. Así me lo contó, así me lo dijo mi abuela. Yo no era colorina como mi mamá, mi pelo era negro, bien negrito como el perrito del negocio de la esquina, que pasaba echado porque tenía una displasia de cadera y apenas veía. Tenía más de 15 años, lo que es mucho para perro quiltro, y yo, a mis 6, había seguido su deterioro con naturalidad, pues siempre me pareció flojo. No así mi abuela, que también era vieja, pero se movía como si el piso estuviera corriéndose constantemente, como cuando en los juegos se reordenan las calles y hay que actuar con velocidad para no caer por el precipicio. Siempre dando saltitos, así era mi abuela. Yo la seguía cuando iba a hacer las compras, tomada de su mano, que soltaba dando tirones para acariciar al duque, que era como se llamaba el perro negrito del local de doña Casimira. Mi abuela pedía pan, huevos y leche para tomar once, y a veces no veía cuando le apretaba la nariz al duque y él gruñía comprimiendo el hocico y los párpados. Una vez me vio y me pegó una palmada muy fuerte en las manos, y antes de que me pusiese a llorar me dijo que eso era tortura. Creo que fue la primera vez que oí la palabra tortura, o al menos me fijé en la entonación violenta, en la textura que la envolvía. Le pregunté sollozando, camino a casa, qué significaba, y no me respondió. Me dijo que ya lo sabría, que en las historias de las Zumpal lo descubriría. Las historias de Zumpal o las sirenas mapuche eran los cuentos que mi abuela me contaba antes de dormir, todas las noches sin falta. Incluso si llegaba cansada del colegio, de algún paseo y me dormía, igual narraba. Recuerdo despertar y verla allí sentada en la colcha, a los pies de la cama, tapada con un chal y alisándose los faldones, con su voz suave, casi de silbido, como brisa de mar, transportándome a ese mundo azul o turquesa donde esos extraños seres se desenvolvían y compartían sus conocimientos en una sociedad bastante justa, que funcionaba gracias a variopintos rituales. Fingía que seguía durmiendo y me imaginaba allá abajo con mi abuela, nadando como si voláramos sobre aquella civilización y nadie pudiese advertirnos. Éramos como ovnis y como el cometa Halley, una entidad muy nombrada, pero que nadie habría podido divisar sin un telescopio. Casi todo lo que sé de mi mamá me lo contó mi abuela. Más tarde, años después, cuando ya era grande, pude leer las cartas que la sobrevivieron. Iban dirigidas a mi abuela, pero dentro de los sobres había páginas exclusivas para mí. No pude leerlas en mi etapa de crecimiento. Mi abuela estimó que las Zumpal podían ser un buen reemplazo para ese relato mesurado, trémulo en los bordes, en el albor y remate de los párrafos, que fue hilvanando mi mamá cuando estuvo recluida por cuenta propia, en tantos lugares que me cuesta dibujar un mapa de su recorrido, si es que existió verdaderamente un recorrido y no fue toda una ficción para calmar el oleaje furibundo de las historias de mi abuela. Mi madre también sabía de ficción. Mi madre nació en 1963 en Temuco. Tuvo una infancia nómade con mi abuela y abuelo, trasladándose de poblado en poblado de manera permanente. Eran profesores y les gustaba educar sin necesidad de recibir demasiada paga por ello. Con que los niños aprendieran a leer y a sumar les bastaba, aunque si podían hacer más, pese a las dificultades, lo hacían. Así hubiera que sacrificar estabilidad y comodidad. Mi madre heredó la vocación, pero además era poeta. La escritura la acompañó hasta los últimos días de su vida como si avisorara un pedazo de salvación, un tronco del cual sujetarse en una tormenta, un abrazo robusto para su cuerpo enjuto que le hacía parecer una tela finita que no estaba dispuesta a aflojar sus nudos. Fue un niño en una escuela de Curacautín,
el que le contó la historia de las sirenas. El niño no había visitado el mar, pero sí se había sumergido en los lagos de la región. Sus parientes le habían narrado esta leyenda, luego de que una de sus hermanas adolescentes muriera ahogada. Le dijeron que un ser de cabellos platinados había emergido hasta la orilla, se había acostado en una roca y tomaba el sol que hacía brillar las escamas de la parte inferior de su contextura férrea. Tenía los músculos marcados en el dorso, en los hombros y brazos. Unas pecas doradas le iluminaban el rostro, que se mantenía serio, como si meditara en aquel risco, o se secaran las gotas que lo atravesaban como venas expuestas sobre su carne. Golpeaba con su cola de pez el agua, chapoteaba componiendo una canción que sonaba tan antigua como el lago, y miraba el sitio donde la chica se había hundido, cuando ya no le quedaron más energías para continuar batiendo las extremidades. De pronto, el hombre pez dio un salto, se lanzó en un piquero que por un momento ocultó el núcleo del sol y se zambulló por unos minutos que se hicieron largos para los testigos que iban llegando, en su mayoría ancianos, atraídos por el silencio, por la solemnidad que envolvía al pueblo. Apareció con la chica oprimida contra su torso, parecía que descansara, la piel resplandecía espejeándola de la figura que la sostenía. Su boca tembló un poco, alguna gente creyó oír un leve suspiro, como si se aliviara de todo dolor y se fundiera en ese cuerpo que, pese a lo mojado, parecía cálido, confortable. Le dijeron al niño que su hermana se casó con esa criatura, que él la vino a buscar. El niño llevó a mi madre a ese lugar y juntos dejaron una fruta, una ofrenda en la ribera. Se llamaba Kelum, mija. Era profesora como tu mamá y como tu tata y como yo, y trabajaba en un colegio en Licanray. Era bonita, bonita, de esas bonitas que hacen que los cabros choquen con los postes, porque les meten pajaritos en el cerebro y les revolotean dentro del cráneo y le dejan la pura embarrada. Sus alumnos la querían mucho. Andaban atrasito de ella, con el lápiz grafito amarrado al dedo para que no se les perdiera. Es que la Kelu era requete cuidadosa, con los útiles de cada pirigüín, con decirte mi niña buena moza que les sacaba una lonjita al lápiz y en la parte de la madera les escribía las iniciales. El niño MC era uno de sus estudiantes favoritos, era respetuoso y obediente como tú cuando te lavas los dientes sin alegar, y como la estimaba tanto a la tía como la llamaba, le confió un secreto. Mi mamá fue madre soltera. Conoció a un gringo mochileando con el que pasó 7 días enredada en un saco de dormir, confinada en una carpa, como una Yoko Ono con su Lennon silvestre. Chapurreando en español, él le prometió volver cuando terminara sus estudios de geología en Michigan, pero como ya anticipaba, nunca regresó, y si lo hizo, nunca nos enteramos. ¿Sabes cuál es el peor chascarro de un geólogo? Que se lo trague la tierra, anotaba mi madre en una de sus cartas con un sentido del humor que ya se quisiera mi abuela, que puso el grito y el rosario completo en el cielo cuando supo las noticias de un pololo extraviado y de una nieta guacha. Sin embargo, jamás me sentí abandonada. No necesité un padre y tampoco, así suene feo, gracias al cariño de mi abuela, una madre. Mi mamá fue capaz de prever el ocaso que nos venía encima, con sus misivas como las bacterias radiantes de un pez abisal para alumbrar los bosques de algas de mi biografía. Embarazada de 4 meses, mi mamá se unió a la Asociación Gremial de Educadores de Chile, pues estaba aburrida de hacerse la tonta, según escribió, y quería manifestar su posición de forma libre, con la cabeza y la guata en alto. Por entonces ya vivíamos en Santiago, pues acá se estableció la base de operaciones que distribuía afiches y panfletos que pegaban y repartían durante algunas movilizaciones. Tras mi nacimiento, mi mamá me dejó bajo custodia de mi abuela y se mantuvo activa más o menos 1 año, pero ya sin tanto atrevimiento. Tuvo que moderar sus pasos, bajar el mentón, usar lentes y sombreros como detective, escribió. Me visitó unas 5 veces y en sus cartas se explayaba sobre mi olor. Decía que se encerraba a olfatearme, que era su droga, que mi nuca tenía el aroma más exquisito de la humanidad, un poquito a cochayuyo. No te ofendas, es rico, anota. Que ella comía seco como galletas. Que le hubiera gustado poder conservarlo para así no sentir el olor ocre del miedo, que si pudiera rociárselo como perfume, de seguro sería invencible. Sería su campo de fuerza, su chaleco antibalas, su trinchera. Kelu no estaba interesada en hallar un esposo, mija, pero MC insistió. Le dijo que tenía los mejores candidatos y Kelu, que era coqueta, acabó convencida. Se aproximaron a un lago y miraron el fondo. Observaban sus reflejos que bailaban en el vaivén del agua como la jalea que te doy de postre cuando te duele la pancita. ¡Diantre! Kelu vio en su cara otra cara que se asomaba, que quedaba flotando en la transparencia, dando la impresión de que el rostro se le había fusionado con otros rasgos. Se veía allí con los mechones rojos y las mejillas moteadas, que pudo haber sido el rubor o los lunares del rostro gemelo. Empezó a balancear el cuello, mija, y a la otra cara, como una flor que crece al revés de corola tallo, también le brotó un cuello, y la imitó.
jugando al monito mayor. MC reía emocionado, pensaba que había logrado emparejar a los dos amigos, el niño que medio andaba de casamentero, te diré, y no estaba nadita equivocado. Una especie de melodía se escuchaba, pero el ser del lago no abría los labios. La música emanaba de su interior, de su respirar, desde sus branquias, como ese ruidito que hacen esos raperos, sí, esos que parecen que caminaran con los pantalones cagados. Y la chiquilla, la Kelu, danzaba, se meneaba en éxtasis, así contenta, mijita linda, y no le importó cuando se pegó al alcachofazo de que el hombre tenía una cola como esos pescaditos naranjos que vimos en la comida china, ¿te acuerdas? Se enamoró nomás de un zuácate, y él en su lenguaje corporal le rogó que se fuese con él, que se subiera al APA y fueran juntos a su hogar, a su palwe. Pero ella no quiso, no todavía, le dijo, y esquivó su beso y se arrancó con MC, por el mismo sendero por donde habían llegado. Muac, tú no te arranques, pon malula. Ya, a soñar, a soñar. Mi madre no era geóloga, pero también se la tragó la tierra. Aunque el tiempo de visitas era espaciado, al igual que la recepción de las cartas, de un día para otro se cortó toda comunicación. Yo fui madurando y si no olvidé fue mérito de mi abuela. Ella no dejó de hablar de mi mamá. No me juró que volvería a verla, pero tampoco permitió que la borrara. Evitó que un hueco de ausencia se extendiera en mi pecho. Contuvo el desgarro con sus agüitas de hierba, con sus sulpos, sus consomés, sus rezos, sus frazadas de lana y sus historias. Y sé que la buscó. Mi tata no pudo con la pena y se dejó arrastrar por el cáncer que la quejaba los pulmones. Mi abuela y yo quedamos solas y no nos detuvimos. Por eso siento que caminé tanto siendo una niña. Mi abuela lustró con sus tacos bajos a los pisos y sillas de la vicaría y todas las organizaciones a las que acudió para pedir ayuda. Y no sucumbió, y no me contagió su aflicción y su odio. Me instruyó en la lectura entre líneas, me educó mostrándome los peligros de la punta del iceberg, mientras preparaba el choque, mientras estudiaba milímetro a milímetro la profundidad. A mi mamá, que tanto le gustaba la mitología griega, le encantó saber que teníamos nuestros propios mitos de sirenas y tritones. Les contó a sus papás, en un almuerzo de fin de semana, que en clases había leído en voz alta el extracto de la Odisea de Ulises atado al mástil, enloquecido, rendido, pidiendo a su tripulación que por favor lo entregaran a aquellas ninfas acuáticas, pero nadie lo oía. Con cera en las orejas solo vieron las muecas de su desesperación. Un alumno, en el recreo, le narró el destino de su hermana tras sufrir un accidente en la laguna Caracoles. Verdad o no, anécdota o alucinación, la maravilló el consuelo, la tranquilidad que percibió en sus palabras, la certeza de que su hermana habitaba un universo sagrado. El niño afirmaba que ahora era una Zumpal y que su padre había recibido un pago por el capitún, por el rapto de la novia, que se había traducido en una buena pesca en cierta ocasión que fue al Lonquimay. Debe haber sido muy entusiasta la exposición del episodio, pues mi abuela estaría reproduciéndolo por años, hasta donde le alcanzó la memoria. Un día que Kelu iba a su casa después de pasar la materia en la escuela mija, unos hombres, unos payasos de un circo, que por entonces paraban en Licanray, la secuestraron. Intentó zafarse, mija, pataleó y chilló, pero con alguna droga la sosegaron. Y ojo, que las drogas no son nada saludables. Te quiero siempre lejito de los volados y pichicateros, ¿ya? Bueno, la cosa es que esos desgraciados pensaron que se había hecho la América y que nadie los había sorprendido, pero estaban súper equivocados, ya que el mocosito MC vio todo, encaramado en la rama de un árbol. Vio cómo se la llevaron y cómo ella se resistía. En ese instante no hizo nada porque MC era muy inteligente y sabía que, como le faltaban cazuelas, no iba a poder contra esos payasos rollizos. Pero apenas se esfumaron con su presa, con Kelu, partió miércoles a buscar a su amigo de la laguna, al Zumpal, para que lo ayudara a rescatarla. Y cuando éste se enteró, mija, dicen que el lago se desbordó. Se hizo un remolino gigante alrededor de su cuerpo que destapó todos los guijarros, absorbió el agua y cuando salió a la orilla caminaba. Tenía piernas como troncos, fibrosas, de atleta profesional. Levantó a MC, lo sentó en sus hombros y le pidió que lo guiara donde los captores, para que padecieran su furia. El lago quedó chupado, a la espera de quien lo hacía fluir. Nunca hubo un final para esta historia. Mi abuela ensayó desvíos, causas alternativos para el rescate, pero el ser marino no consiguió liberar a Kelu. Así cumplí 12, 15 años, 18, y la narración de mi abuela se hacía más pausada, más errática, llena de lagunas como las que describía en el relato. Supe lo que le pasó a mi mamá cuando hallaron vestigios de su ropa enganchados a unos trozos de rieles oxidados, y supe que le contaría un desenlace a mi abuela, para distraerla de su confusión cada vez que la acuesto en las noches. Jamás recuerda el capítulo anterior, pero siempre se conmueve hasta las lágrimas. Escuche, Welly, ya, atenta.
Kelu fue encadenada con unos grilletes. Querían exhibirla como un animal porque era pelirroja, y en ese tiempo no había muchas personas con ese color de pelo. No como ahora que usted va a la peluquería y la dejan como una reina de fuego. Kelu no colaboraba porque era rebelde, porque tenía un alma libre, y por más que trataron de hacerla ceder, no lo lograron. La privaron de comida, de abrigo, pero ella, que era porfiada como su mamita, no se dejó dominar. Así que los payasos se aburrieron y quisieron deshacerse de ella. La encadenaron a una bola de acero y la lanzaron al mar. El Zumpal llegó justito cuando cometían esta fechoría. Cortó las cadenas con sus garras y la soltó. Los payasos huyeron aterrorizados al ver el filo de esas uñas. Kelu aceptó casarse y el lago volvió a manar. Dicen que cuando un mortal se casa con una Zumpal, se convierte en uno de ellos o en una guala, un pajarito así como un pato que no puede volar, que nada solamente. Kelu prefirió convertirse en ave, y sabe, ella contra todo pronóstico se aprendió a volar. Gracias. Bueno. ¿Alguien tiene una pregunta sobre este último cuento? Lamentablemente no lo pudimos proyectar. ¿No? A ver, Carlos. Te iba a preguntar sobre las distintas voces. ¿Cómo trabajas tú ese tema en los relatos? Porque acá tienes la voz de la narradora, la voz de la abuela intercalada, y hay momentos en que se mezclan un poco. Sí. Y también al final hay un... Cuando ella responde, dice, escuche, abuela, y ya, atenta. En ese discurso es muy distinta a la narración que viene antes, y me preguntaba cuál era el juego que te interesaba ahí. Sí, o sea, igual yo leí este texto en otro lado y me han dicho que a veces se confunden los narradores, sobre todo yo creo escuchándolo, ahora quizás quedaron muy perdidos. Leyéndolo menos, sí, se entiende más. Sí. Y bueno, no, me interesaba hacer un relato medio coral, en que la narradora contara la historia de su madre y abuela, y que también apareciera como la abuela se lo contaba a ella. Eso me importaba mucho. Y bueno, y aparte está la historia paralela, que es como la historia que le contaba a su abuela. Claro. Como de repente se mete esa ficción de entre medio de la realidad, que se podría hacer. Y esa era una historia totalmente, una fantasía, digamos. Claro. Pero está como unida por lo que le pasó a la madre. Claro. Se encuentran ahí. Bueno. ¿Y ustedes dos tienen alguna pregunta? ¿Una observación? Sí, yo te podría preguntar por porque en la cosmovisión que tienen estos dos personajes es como bien interesante, y no sé si alguna vez te lo comentaron, pero como que me sonó a lo real maravilloso Chilote. No sé de qué tanta influencia puede haber a lo mejor ahí de, no sé, García Márquez o Rulfo, o bueno, hay una novela que se llama El viajero de la alfombra mágica, que cuenta también, es como el relato de cómo un inmigrante palestino forma una familia en Chile. Ya. Eso. Gracias. Bueno, no sé, en verdad este relato llegó a mí porque yo caché que habían sirenas mapuches, y yo dije, oye, esto para mí era muy inaudito, no cachaba. Y me puse a investigar y caché, y me acordé de... Yo siempre estoy escribiendo de Marta Ugarte, no dejo de escribir de ella. Como que, no sé, ella ha hecho muchas historias porque me impacta, porque es como una forma de liberarlo, no sé. Y esto fue ya yo creo que lo último que hago esto, porque también ya tengo que escribir otras cosas. Estoy muy ocupado, soy un hombre muy lleno de ideas. Y bueno, pero os cuento que es lo mejor que me salió con esto. Y lo que tú me decías, sí, pues, o sea, a mí me encanta Juan Rulfo. Cuando leí el Pedro Páramo pensé que era, no sé, que lo había escrito con un pacto con el diablo, porque era muy bueno. Decía, no, esto no puede ser así de maravilloso. Pero no, en verdad no pensé en esa influencia, y podría ser. Pero no hace tiempo que no leo relatos chilotes, por decirte, ¿no? O lo último que leí es chilenos como de campo, de Oscar Castro, pero igual es como un realismo de campo, no viene muchas leyendas, pero es más realista, por decirlo así. Y en la leyenda de la sirena, ¿hay sirenos y sirenas? Sí. Yeah.
¿Y, y en todo lo demás es igual o muy o parecida a la... Es que sí, o sea, es que no, en verdad no había demasiada información, pues entonces quizá, pero igual busqué unos libros que me parecieron confiables, no solo de Wikipedia, y, y bueno, y las describían como parecidas a la sirena griega, pero no decía que son musculosos, pero también ponían que eran medio rubios y cuestiones así. Ya. Así que igual puede ser posterior, me llama la atención. Claro. ¿Alguien tiene una pregunta de nuestro público, estimable público? ¿No? Así funciona. Ya, vamos a cerrar la mesa de cuento inédito. Quiero agradecer a los expositores, a Cristian, a Marisa y a Richard por participar, a Cristian Rego por ser el moderador de la mesa y a ustedes por asistir. Mañana a las 11:30 tenemos el conversatorio con Silvia Cayo, ¿sí? Siento Lanzú, y empieza a las 11:30. Gracias. ¿En serio? ¿Cómo queráis? Pero sí, si la quiero lo del mar, la sacaron en la playa y cantaron el mejor impacto. Sí, y gracias a ellos se supo del tema. Sí. No, me gustó harto el relato. Sí, harto. Es que igual me gusta, o sea, también te describiendo una cuestión como te entera, que es